Muy buenas noches a mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Qué bueno poderlos ver nuevamente, saludarlos. Y gracias a Dios que ustedes están siempre disponibles para estudiar la palabra de Dios. Estamos en la serie El Espíritu Santo y estamos en la clase número 4. La clase pasada, la clase número 3, hablamos de la obra inicial del Espíritu Santo en el creyente. La obra inicial, cómo es que el Espíritu Santo, cuando se nos predica el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento para que podamos entender el plan maravilloso de Dios que Él tiene para salvarnos de la condenación que es causa del pecado, ¿verdad? Y también de la muerte, ¿verdad? De la muerte eterna. Entonces Él empieza a trabajar y nos convence que necesitamos ayuda y que necesitamos a un Salvador, y de ahí Él nos lleva o nos conduce, nos guía a que nosotros busquemos el arrepentimiento, un cambio de dirección para acercarnos a Dios y recibir esa bendición que Él nos regala por su gracia en su Hijo Jesucristo. Y después de eso, pues Él los sella, Él nos marca como propiedad suya, viene a vivir en nosotros, nos escoge como su casa, como su templo, y viene a estar con nosotros para que Él empiece a trabajar en nosotros y empiece a regenerarnos, empiece a transformarnos en esa nueva creación que se parezca a Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos hablando que nos parezcamos en el carácter, no en lo físico, ¿verdad? Sino en el carácter, en la manera de tener esa relación con Dios y ver la vida como la ve Dios y como Él nos la ofrece. Una vida santa, ¿verdad? Apartada de la maldad, del pecado, y una vida llena de bendiciones espirituales, ¿verdad? También materiales, pero principalmente las espirituales. Y entonces hoy vamos a entrar a ver la obra continua. O sea, ¿qué es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer y luego Él continúa haciendo? Yo me imagino que usted cuando usted está en su casa, yo no sé, usted hace ciertas cosas que siempre las hace, ¿verdad? Siempre las hace ahí. O sea que nunca se acaba el trabajo, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? Y así el Espíritu Santo está trabajando en nosotros siempre y trabaja en varias áreas. Como vimos en la clase anterior, Él nos transforma y nos sigue transformando. Nos va regenerando, nos va haciendo una nueva creación. Nos va haciendo una nueva persona. Comienza a darnos vida. Bueno, es la obra inicial. La obra inicial es que nacemos de nuevo. Pero después que nacemos de nuevo, es como un niño que nace en una casa, ¿verdad? En una familia, pues no solo nace, sino que ahí va a desarrollarse, ahí va a crecer con sus padres. Y el Espíritu Santo se encarga de cuidarnos, de desarrollarnos, de enseñarnos y de mostrarnos, llevarnos por un camino que va a ser un camino de bendición. Así que el Espíritu Santo comienza a darnos vida, y tal vez cuando usted no era creyente, usted no buscaba de Dios, no deseaba las cosas de Dios, no deseaba ni buscaba aprender, no tenía hambre ni sed de la palabra de Dios o de tener esa relación con Dios. A través de la nueva vida comenzamos a pensar y a actuar y a vivir las cosas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Las cosas de Dios y cosas que antes no teníamos, antes que no buscábamos. Yo me recuerdo que antes de ser cristiano, pues las cosas de Dios ni me pasaban por la cabeza, ¿verdad? Ni me interesaban, ni tenía ningún interés en ellas. Y seguramente ustedes también, antes de conocer a Cristo, antes de venir a esa relación con Dios, pues seguramente pues no había ningún interés en buscar a Dios, ¿verdad? Pero esa nueva vida que Dios nos da a través del Espíritu Santo
Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a buscar de Dios, comenzamos a desear de Dios, comenzamos a querer ser mejores personas, comenzamos a desear, a saber quién es Dios, conocerle más, relacionarnos más con Él. Y empezamos a buscar aprender de la palabra de Dios. Cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres, cómo ser mejores esposos, cómo ser mejores hijos, cómo ser mejores ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, ¿por qué? Porque el espíritu de vida comenzó esa nueva vida en nosotros. Nacimos de nuevo. Hoy vamos a ver las obras constantes, o sea, las obras que continúa haciendo el Espíritu Santo y que un día se iniciaron, pero que continúan por el resto de nuestras vidas. Mientras estemos aquí en la tierra o mientras estemos vivos físicamente, pues el Espíritu Santo va a seguir trabajando con nosotros. O sea que el Espíritu Santo no va a dejar el trabajo a medias, ¿verdad? No va a dejar el trabajo así como inconcluso, sino que Él tiene el deseo y la voluntad, y precisamente por eso ha llegado a nuestra vida, para hacer de nosotros un trabajo bien hecho, ¿verdad? Un trabajo bien hecho. Hay un pasaje en la Biblia, está en Filipenses 1:6, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, o el buen trabajo, la irá perfeccionando, dice, la irá mejorando cada día hasta el final de nuestros días, ¿verdad? Porque el trabajo del Espíritu Santo es precisamente ese, hacer de nosotros unas personas que cuando lleguemos al reino de Dios estemos listas, ¿verdad? Listas para estar ahí. Bueno, la primera cosa que la Biblia vamos a estudiar hoy nos dice, la primera cosa constante que el Espíritu Santo va a hacer o hace en nosotros está en Juan 14:17. 14:17. Ahí vamos a leer ese versículo y luego vamos a ver Juan 15:5. Está aquí en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el que más habla, más explica, más nos da a conocer el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, el versículo 16 al 17 dice así: y yo le pediré al Padre, está hablando Jesús, y Él les dará otro consolador, otro compañero, otro ayudante, para que los acompañe. Dice, hay una palabra bien especial ahí, para que los acompañe siempre. O sea que el Espíritu Santo no va a venir a nuestra vida nada más a visitarnos una vez al mes o una vez al año, ¿verdad? No, el Espíritu Santo viene a estar con nosotros, dice, siempre, ¿verdad? Siempre. Esta es una palabra muy importante. Y el versículo 17 dice, ¿para qué Él va a estar aquí siempre? Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo, dice, cuando dice el mundo, se refiere a las personas que están en el mundo, pero que no desean buscar a Dios, no desean una relación con Dios. Porque el mundo, dice, no puede aceptar, porque no lo ven y lo conocen, ¿verdad? O sea que para el mundo, como para nosotros antes, el Espíritu Santo era alguien desconocido totalmente. Pero luego dice el versículo, pero ustedes, le está diciendo a sus discípulos, pero ustedes sí lo conocen. Y luego dice, porque vive con ustedes, o sea, vive con. Cuando dice vive con, está hablando de que es un compañero de todos los discípulos. Vive con, está hablando de que está asociado, que está junto, que está siendo compañero de todo creyente. Y luego dice, y estará, dice, en ustedes. En quiere decir algo que está dentro de algo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, el agua está en la botella, ¿qué quiere decir? ¿Que el agua está dentro o está afuera? Que está dentro. Desde luego, está en la botella. Si yo digo que estoy en mi carro, es que estoy dentro del carro, ¿verdad? No estoy afuera del carro. Si diría estoy junto al carro, quiere decir que no estoy en el carro, estoy afuera.
cerca del carro, pero no adentro. Pero si digo que estoy en el carro, estoy en dentro, ¿verdad? Así dice que el Espíritu estará en ustedes. Entonces, el versículo nos está diciendo, hermanos, que el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros, ¿verdad? El versículo 23 vuelve a hablar de esto. Juan 14, 23. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda, que haremos nuestra morada o nuestra casa. Una vivienda es una casa donde usted vive, donde usted habita. Haremos nuestra vivienda en él. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo estas palabras, de que el Espíritu Santo va a venir al creyente a vivir con él, con ellos, con los creyentes y en ellos, ¿verdad? No solamente va a estar con ellos, sino va a estar en ellos, va a ser su vivienda. Entonces, y eso es permanente, porque aquí está diciendo que es para siempre. Vendrá a estar con ustedes siempre, dice el Señor Jesús. Entonces estamos viendo que ¿cuál es mi participación como creyente, como cristiano, para que el Espíritu Santo pueda desarrollar su trabajo en mí? ¿Qué es lo que cuál es mi participación? Imagínense que alguien viene a vivir a su casa. Yo le voy a poner un ejemplo. Para que un matrimonio pueda vivir junto en un hogar, ¿qué es necesario? Primeramente, pues que se lleven, ¿verdad? Que se lleven, que puedan convivir, para que puedan vivir en la misma casa dos personas, aunque no sea un matrimonio, que sean dos personas. Pero yo puse el ejemplo del matrimonio. Pues para que puedan vivir en la casa necesitan llevarse bien, porque no es lógico pensar que usted va a vivir con alguien con el que no se puede llevar, ¿verdad? Con el que usted no puede convivir, pues tienen muchas diferencias. Entonces van a chocar ahí, la relación no se va a dar, no va a ser fructífera. Entonces, ¿cuál es mi participación en esta relación? Si el Espíritu Santo viene a vivir en mí, ¿qué es lo que yo necesito hacer como cristiano para que Él pueda quedarse en mí? Para que Él pueda permanecer conmigo. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano? No sé si alguien puede ayudarnos con alguna idea, ¿verdad? Pues lo primero es que yo lo quiera recibir. Si usted yo deseo que esa persona viva aquí conmigo. Si yo no deseo que viva, pues él, aunque tenga muchas ganas de vivir, va a ver que no es aceptado, no es bienvenido. Entonces, pues no se va a sentir a gusto. Imagínese usted que usted llega a vivir en una casa donde no lo quieren. ¿Cómo se va a sentir usted? Usted se va a sentir mal porque dice, no, pues ¿qué hago aquí? Pues, si la persona ni me dirigen la palabra, ni me hablan. Ellos, cada quien tiene su vida. Yo aquí estoy como un extraño, ¿verdad? Entonces, mi participación como cristiano es que yo también permanezca. Yo también quiera tener esa relación. Vamos a verlo allá en Juan 15:5. Jesús lo explica también acerca de este mismo tema que está hablando. Dice aquí Juan 15:5. Yo soy la vid, dice. La vid es la planta de la uva. Yo soy la vid y ustedes son, dice, le dice a sus discípulos, son las ramas. En otras palabras, para que un árbol pueda tener ramas, tienen que ser de la misma naturaleza, ¿verdad? Y luego dice, el que permanece en mí, dice Jesús, como yo en él, dará mucho fruto. O sea que hay una permanencia mutua, hay una permanencia compartida. Y luego dice, separados de mí, no pueden hacer nada. Y luego dice el verso 6, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.
Bueno, para que una rama pueda dar fruto, necesita estar pegada al tronco, ¿verdad? A la parte principal del árbol. De otra manera, no puede tener, no puede ser alimentada, no puede recibir la vida que corre por el árbol. La rama, pues, que no recibe vida, se seca. Y es lo que está queriendo decir Jesús de una manera ilustrativa, de que la persona que no tiene una relación con el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo venga a vivir en él, pero si lo rechaza, pues el Espíritu Santo no va a poder darle esa vida que él trae. Es el espíritu de vida, pero esa vida necesitamos recibirla si la deseamos, si la queremos. Y necesitamos permanecer. El Espíritu Santo permanece en nosotros y nosotros permanecemos en esa relación, ¿verdad? En esa relación. Entonces, la primera cosa que estamos viendo ahorita hoy es que la obra constante que hace el Espíritu Santo es morar, habitar, vivir en nosotros. Ahí está permanentemente. Ahora imagínense qué bendición que nosotros podamos tener a Dios mismo viviendo en nosotros, con nosotros y en nosotros, ¿verdad? Entonces esa es la primera acción, que el Espíritu Santo mora en mí. Y eso es para siempre. ¿Por qué? Porque ya me selló como propiedad de Él, ya me marcó, ya me identificó. Ahora el Espíritu Santo me ha escogido como su vivienda, como parte donde Él va a estar, permanecer. Así que cuando usted compra una casa, usted la compra para que usted vaya a vivir en ella, ¿verdad? Entonces esa casa es suya y usted puede llegar ahí con toda confianza, con todo derecho. ¿Por qué? Porque es suya. Y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros porque nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Fuimos comprados y Él puede disponer de nosotros, ¿verdad? Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que nosotros lo podamos entender, porque de otra manera, él viene a darnos vida. Él es el espíritu de vida. Y si nosotros no lo aceptamos, pues es como que estemos escogiendo la muerte, ¿verdad? Como estemos escogiendo la muerte espiritual y no vamos a poder cumplir con el plan de Dios, porque la única manera es que Él venga a vivir con nosotros para que le conozcamos y podamos desarrollarnos en la vida espiritual. El número 2, ¿qué otra cosa permanente va a ser el Espíritu Santo en nosotros? Versículo 2 está en Juan 14:26. Juan 14:26. Vamos a leerlo. Juan 14:26. La segunda cosa que constantemente va a ser el Espíritu Santo dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. En otras palabras, aquí está diciendo que el Espíritu Santo va a ser nuestro maestro en las cosas espirituales. Él nos va a enseñar. Él nos va a enseñar. Y este es un maestro que no es un maestro que nada más va a venir un día a darnos clase, ¿verdad? Sino es un maestro que al vivir en nosotros, pues todos los días nos va a estar enseñando. Todos los días va a estar guiándonos. Todos los días va a estar recordándonos también la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor Jesús. Dice que el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarme la verdad, la realidad. Cuando hablamos de verdad, hermanos, en la Biblia, no es tanto habla de un concepto que nosotros podamos decir, bueno, yo entiendo que es verdad, o no está hablando tanto de conceptos, ¿verdad? Sino que está hablando de la realidad. Cuando dice que Él nos enseñará la verdad, es lo que es real. La verdad es lo que existe y es real. Y en este caso espiritual, está hablando del Dios real, del Dios verdadero, el Dios que siempre ha existido y que nos ama y que precisamente porque es verdad que nos ama,
pues Él viene a salvarnos, Él viene a enseñarnos acerca de su plan de salvación basado en su amor y en su misericordia por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando dice que me enseñará la verdad, se refiere a la verdad acerca del amor de Dios, que Él es un Dios de amor, el cual viene a vivir con nosotros. Y precisamente porque es un Dios de amor, nos va a enseñar a amar, nos va a enseñar a ser como Él, su carácter, ¿verdad? Y eso es bien importante porque no es tanto que nos viene a enseñar, aunque sí también nos enseña doctrina, la doctrina del conocimiento bíblico, pero más que todo nos enseña la realidad de quién es Dios, ¿verdad? Que nosotros podamos creer en un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que es el Dios que se revela en el Nuevo Testamento, un Dios de amor, ¿verdad? Un Dios que desea darnos vida eterna y no muerte, ¿verdad? Entonces, esa es la verdad la que habla el Evangelio. Entonces, ¿cuál es mi participación para que yo pueda aprender la verdad? Para que yo pueda conocer la verdad, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer como personas? Si usted necesita aprender algo, ¿qué hace? Orar. Orar es una cosa. Si usted necesita aprender, por decir un ejemplo, si usted quiere aprender a hacer medicina, quiere ser doctor, por decir, ¿qué necesita hacer? Estudiar. Ir a la facultad de medicina, ¿verdad? Estudiar esa rama, esa materia y profundizarme hasta lo más que yo pueda para que yo pueda conocer todo lo que es la medicina, el cuerpo humano, cómo funciona, cuáles son las enfermedades, en fin. Pero en el caso espiritual, ¿cómo yo voy a conocer la vida espiritual que el Espíritu Santo me quiere enseñar? Pues acuérdense que el Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad, nos va a guiar a la verdad. Y Jesús dijo allá en Juan 17:17, si lo puede leer, es el mismo tema, esa misma noche Jesús dijo esto. Juan 17:17. Vamos a darle chance aquí a la hermana que entre. Bueno, estamos en Juan 17:17. Acuérdense que el Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad. Y Juan Santifícalos en la 17:17 verdad, tu palabra. dice aquí Jesús, son palabras de Jesús, santifícalos. Santificar quiere decir apártalos de la maldad o de la mentira. Jesús aquí está orando, le está pidiendo al Padre, santifícalos en la verdad. Y luego dice, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿dónde vamos a aprender la verdad? Estudiando. Pero Biblia. estudiando qué, ¿verdad? La Biblia. La palabra de Dios, desde luego, ¿verdad? La Biblia. El Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia, inspiró a los escritores de la Biblia. Eso lo podemos leer allá en las cartas de Pedro. Pedro dice que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que los hombres no hablaron ni escribieron nada de su propia inspiración personal, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo y todo lo que habían escuchado de Jesús es lo que ellos escribieron para que quedara un testimonio escrito de la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros podamos tener algo confiable, seguro, en lo cual nosotros podamos aprender. Entonces, otra cosa que el Espíritu Santo nos enseña la verdad, pero la verdad que está escrita en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Porque aunque el Antiguo Testamento es verdad, ¿verdad? Pero el Antiguo Testamento hablaba de algo que se iba a realizar. Anunció lo que se iba a realizar cuando viniera Jesús. Entonces, el Antiguo Testamento nada más fue un modelo, una prefiguración de lo que iba a pasar después. Y cuando Jesús vino, por eso el apóstol Juan dice, vimos a su gloria llena de gracia y de verdad. Dice. O sea que vieron la verdad en persona.
vieron a la persona, a Dios personificado como una realidad. Y ellos lo comprobaron porque vieron sus milagros, escucharon su palabra, vieron todos sus actos de amor, todos sus actos de bondad, de misericordia, sus milagros y todo lo que les enseñó, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo viene a enseñarnos la verdad que está ya revelada en la palabra de Dios. No es una verdad que estamos esperando que un día va a salir y que un nuevo descubrimiento. No, ya quedó registrada la verdad en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, para que nosotros lo leamos con confianza y sepamos de que es verdad, ¿verdad? Y que nosotros podamos poner nuestra confianza en aquello. ¿Cuál es mi participación para poder aprender la verdad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues leer la palabra de Dios, leer y estudiar la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿verdad? Ponerla en práctica, porque puede ser muy verdad, pero si no la practico, pues no voy a tener fruto de aquello, ¿verdad? No voy a recibir las bendiciones que aquello me trae, ¿verdad? Y Jesús lo dijo, allá, por ejemplo, en el Sermón del Monte, dijo, el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre, dice, que construyó su casa sobre la roca, en un lugar firme, sólido, ¿verdad? Y el que oye mis palabras y no las pone en práctica, que son verdades, ¿verdad? Pues, o sea, no las cree, en otras palabras. Pues es como un hombre que construyó su casa sobre la arena, dice, que cuando vino la lluvia y creció el agua y creció el río y se llevó la casa y fue una ruina, dice. Terminó en una ruina. Entonces, podemos ver que el Espíritu Santo permanentemente nos está hablando a través de la palabra de Dios. Ya sea que usted la lea, ya sea que usted la estudie personalmente, o ya sea que usted la escuche de un predicador que sabe lo que está diciendo también, ¿verdad? Porque hay personas que no estudian la Biblia o no están capacitadas y le van a decir cosas que en realidad no son, ¿verdad? Va a parecer media verdad y media mentira, ¿verdad? Y entonces, como el diablo hizo con Adán y Eva, que les habló así la media verdad y media mentira, ¿verdad? Y ese no es el propósito. El propósito que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Y eso es algo que constantemente está haciendo. Constantemente estamos estudiando la palabra. Yo tengo estudiando la palabra muchos años, pero de todas formas la vuelvo a estudiar y me recuerdo cosas que escuché hace 30 años, 40 años, ¿verdad? Que si no las sigo repasando o las sigo leyendo, pues se olvidan, ¿verdad? Pero gracias a Dios que ya tenemos el testimonio de la palabra ya escrito, definido, ¿verdad? No es algo que se está por definir o se está definiendo, ya está definido. Entonces, es algo que podemos confiar, ¿verdad? Entonces, ya vimos que el número uno, que morará o vivirá en nosotros, el Espíritu Santo, constantemente. El Espíritu Santo nos enseña la verdad constantemente, está trabajando en eso. Y no vamos a pasar al número 3. Otra cosa que el Espíritu Santo hace constantemente en nosotros es que glorifica a Cristo y da testimonio. Da testimonio el Espíritu Santo. Vamos a ver Juan 16, aquí mismo en el capítulo 16 de Juan. Vamos a ver esta parte que dice así. Juan 16, 13 y 14. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, dice, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que Él oiga y les anunciará las cosas por venir. Verso 14. Él, dice Jesús, me glorificará porque tomará de lo mío, o sea, de lo que yo he enseñado,
y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces, estamos viendo, hermanos, de que el Espíritu glorifica a Cristo porque el Espíritu ratifica la verdad que Cristo enseñó. Nos la transmite a nosotros, ¿verdad? Desde luego a través del estudio de la palabra de Dios. No es que sea una transmisión de algo así como en sueños o que así nomás usted se le vino una idea a la mente, porque muchas personas piensan que pueden recibir así revelaciones sin leer la Biblia, ¿verdad? Y no, el Espíritu Santo habla y recuerda las palabras de Jesús, de lo que ya está escrito, ¿verdad? De lo que ya está escrito. Porque si no, el Espíritu Santo estaría hablando algo diferente que de lo que Jesús enseñó. Y no, el Espíritu Santo lo que hace es ratificar lo que Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque ya él inspiró a los que escribieron la Biblia para que quede una sola enseñanza, ¿verdad? Glorifica a Cristo y da testimonio, ¿verdad? Vamos a ver Juan 15, 26. Juan 15, 26, porque ahí vamos a ver que da testimonio, ¿verdad? 15, 26 y 27. Testificar es hablar bien de alguien o decir la verdad sobre alguien. Por ejemplo, si usted lo llevan a declarar a un juzgado, una corte, como dicen aquí, y usted es testigo de algo, usted se compromete a decir la verdad. O sea, va a dar un testimonio verdadero. Usted no va a, como dicen los mexicanos, a echar mentiras, ¿verdad? Porque así dicen los mexicanos, a echar mentiras. Entonces, usted no va a estar mintiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice aquí el versículo 26. El Espíritu Santo da testimonio, dice el verso 26 y 27. Juan 15, 26 y 27. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, ahí están las tres personas, el Consolador, yo, está hablando Jesús, que lo envía de parte del Padre, la tercera persona, y luego dice, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él testificará, dice, o será un testigo mío, de mí. Eso quiere decir Jesús. Él dará testimonio acerca de mí. O sea que él va a confirmar que yo, ¿quién soy yo? Para que ustedes sepan que realmente nunca les mentí, nunca les engañé. Y luego dice, verso 27, y también ustedes, dice, ustedes darán testimonio, o sea, puedan dar testimonio de Jesús. Nosotros damos testimonio de que quién es Jesús, porque ya le conocemos a través de la palabra revelada. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo, dice, desde el principio. Aquí está hablando con sus primeros apóstoles, ¿verdad? Los primeros 11, porque Judas ya no estaba ahí. Entonces le está diciendo de que también ellos como discípulos de Jesús van a dar testimonio acerca de que ese Jesús que ellos predicaban, ese Jesús que ellos conocieron, ese Jesús del cual ellos ahora servían, era real, era verdadero y que realmente era el Hijo de Dios. Entonces, el dar testimonio, hermanos, es confirmar algo, confirmar una verdad, ¿verdad? Es lo que Jesús le está diciendo aquí, que el Espíritu Santo es el que les iba a ayudar para que ellos pudieran dar testimonio de que el Cristo en el cual ellos creían y predicaban fue real, ¿verdad? Fue verdadero. Entonces, el creyente, hermanos, el creyente, también como nosotros, somos llamados a dar testimonio del Cristo del cual nosotros creemos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos ha convencido de que el Cristo en el cual creemos es un Cristo real y verdadero, y que en verdad es el Hijo de Dios, y que en verdad dio su vida por nosotros,
y que en verdad Él nos prometió a bendecirnos y que en verdad nosotros hemos recibido su paz, hemos recibido su amor, lo estamos recibiendo día a día y que nos dio promesa de que Él va a volver, que vamos a tener vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso es dar testimonio del Cristo que conocemos. Pablo decía ya en Romanos, no me avergüenzo, dice. ¿De qué decía Pablo que no se avergonzaba? Del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias. Y la buena noticia es que precisamente está en la persona de Jesús, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es el poder de Dios para salvar, dice, a todo el que cree. Entonces Pablo, yo estaba dando testimonio de que él no se avergonzaba de creer en Jesucristo, ¿verdad? Porque para él Jesucristo es alguien verdadero. No es alguien que él inventó ni que le contaron, porque a Pablo se le apareció personalmente, ¿verdad? Entonces él personalmente dice, yo creo en alguien porque lo vi, se me apareció, ¿verdad? Y ahora creo en él. Y también Pablo, ¿verdad? Le dice a Timoteo, en 1 Timoteo le dice, no te avergüences de dar testimonio de Cristo, le dice, ¿verdad? O sea que Dios nos llama a que nosotros no nos avergoncemos de Jesucristo, porque Él es real y es verdadero. Debemos de tener una fe firme, una fe. El Espíritu Santo nos da esa convicción de que nosotros creemos en un Cristo real, en un Cristo verdadero, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que cuando se lleva el Evangelio, allá en Mateo 28 dice, Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y los apóstoles hicieron eso. Empezaron a predicar de que ese personaje que había muerto en la cruz, que aparentemente había sido una persona que había sido condenada como un falso profeta, como un falso maestro, realmente él sí era el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos como prueba indiscutible de que era real, que no terminó en la tumba, sino que resucitó de los muertos y ellos vieron que subió al cielo, lo vieron con sus propios ojos. Entonces todo eso es dar testimonio de la fe, dar testimonio de lo que crees, dar testimonio de la persona que dio su vida por ti, que dio su vida para que tú puedas ser perdonado y puedas alcanzar la salvación por gracia, un regalo de Dios. Entonces el Espíritu Santo se encarga de darnos esa convicción y de no avergonzarnos de creer en lo que creemos, ¿verdad? Número 4. Vamos a ver. Ya vimos que Él morará con nosotros, nos enseñará la verdad, nos dará glorificaremos a Cristo y no nos avergonzaremos del Evangelio y daremos testimonio de que el Cristo en el cual creemos es un Cristo real, verdadero. Y el número 4 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26. Vamos a ver esa parte. Romanos 8:26 habla de la intercesión que hace el Espíritu Santo a nuestro favor. Romanos 8:26 y versículo 27. Romanos 8:26 y 27. Dice así. Asimismo, dice el apóstol Pablo, en nuestra debilidad, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras humanas. O sea, porque Él intercede a nuestro favor ante Jesús, ante el Padre, para que
recibamos esa ayuda. Entonces, estamos viendo de que Él ayuda, Él se acerca para interceder por nosotros. Versículo 27. Y Dios, que examina los corazones o nuestro interior, eso quiere decir, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes. ¿Qué dice por los creyentes? Los que han creído en el Evangelio, los que han creído en Cristo, los que han creído en Dios, en ese plan de salvación, conforme a la voluntad de Dios. O sea, estamos viendo de que constantemente nosotros los cristianos, los creyentes, tenemos la bendición de que el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Por ejemplo, no sé si alguna vez usted ha estado enfermo y no ha podido irse al médico. Y a veces hay personas que les pasa algo, ¿verdad? Y llaman a la emergencia, llaman a la ambulancia y la ambulancia rápido llega, ¿verdad? O hace todo lo posible por llegar lo más rápido posible. Acudan a ayudarnos, ¿verdad? Acuden a ayudarnos y nos prestan atención médica, nos llevan al hospital para que nos cheque el doctor, en fin, nos llevan a un hospital para que nos atiendan. Entonces estamos viendo, hermanos, de que el Espíritu Santo nos acude a ayudarnos, ¿verdad? Pero eso es algo que pasa siempre, siempre. O sea que Él está pendiente de nosotros, está pendiente de nuestras necesidades, ¿verdad? Y eso lo hace el Espíritu Santo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y que Él intercede por nosotros. ¿Y qué es lo que cómo yo participo, cómo yo coopero con el Espíritu Santo? ¿Qué me toca a mí hacer? Por ejemplo, cuando tengo una necesidad, cuando estoy pasando por una situación complicada en la vida, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí lo dice aquí, mi participación es confiar en que Él está cerca de mí o en mí, que Él sabe que necesitamos ayuda, que Él se da cuenta de nuestra ayuda, que Él está en control y que Él va a acudir a ayudarme. Y claro que uno puede clamar a Dios, orar y pedir la ayuda de Dios, aunque Él está ahí, ¿verdad? Pero mi participación es de que yo confíe. Por ejemplo, si usted llama a los paramédicos en una emergencia, vamos a poner un ejemplo físico, ¿verdad? Usted se siente mal y usted llama a los paramédicos llegan. Y usted cuando llegan los paramédicos, ¿qué hace? Pues se deja que ellos hagan su trabajo. Usted no se va a poner a preguntarles, oye, ¿fuiste a la escuela? ¿Dónde estudiaste? ¿Sabes hacer bien tu trabajo? O empiezas ahí a ponerte ahí y a preguntarles si es porque vino, es porque ya está certificado, ¿verdad? Si el paramédico llegó es porque está certificado, él ya recibió la capacitación. No van a poner ahí a alguien que no sabe, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros y está siempre. Yo lo que tengo que hacer es confiar de que Él me está ayudando, es mi participación y saber de que estoy en buenas manos, ¿verdad? En las manos del Espíritu de Dios. Y Romanos 8:28, ahí mismo en ese capítulo, claramente lo dice, ¿verdad? Dice Romanos 8:28, acuérdense que el Espíritu Santo acude a ayudar a los creyentes. Aquí dice el versículo que leímos, el versículo 27, Romanos 8:27, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. O sea que para que se cumpla la voluntad de Dios, no para que se cumplan nuestros deseos, para que se cumpla la voluntad de Dios. Luego el versículo 28 dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces estamos viendo que el Espíritu Santo
siempre va a acudir a ayudar a aquellos creyentes que aman a Dios o que se han comprometido o han hecho han tomado la decisión de amar a Dios, de obedecerle, de hacer su voluntad, porque ese es un compromiso que se hace. Amar a Dios es un compromiso. No es como a veces muchos piensan que es el amor. El amor, me gusta aquella persona y como me gusta la voy a amar, ¿verdad? Le voy a dar de vez en cuando ahí Claro. como yo me sienta. No, además, el amor es un compromiso. Hablando del amor, Dios se comprometió con nosotros. Dios nos amó comprometiéndose. Dios nos amó comprometiéndose. Entonces, cuando hablamos de amor en la Biblia, está hablando de una decisión, de un compromiso. La semana pasada hablábamos, creo, de eso, ¿verdad? Que cuando uno se casa, dice, yo me comprometo. Yo doy mi palabra de que yo voy a hacer, yo voy a amar a mi esposa, yo voy a amar a mi esposo. Es una decisión que usted toma. Es una decisión que usted toma delante de testigos, ¿verdad? Donde usted está comprometiendo a amar. Entonces, más que un sentimiento, es un compromiso, es una acción, una decisión. Así que el Espíritu Santo está comprometido con nosotros, ¿verdad? Porque Él nos ama, Dios es amor, ¿verdad? Así que vamos a seguir. La número 5, el Espíritu Santo dice ayuda y consuela. Ayuda y consuela. Eso más o menos ya lo vimos, ¿verdad? No solamente intercede, sino que nos ayuda y nos consuela constantemente. Es una obra constante. Juan 14, vamos a ir a Juan 14. Ya vimos esa parte de ese capítulo. Y esta lectura son de 10 versículos, pero no lo vamos a leer por falta de tiempo, porque consume mucho tiempo. Pero aquí dice el versículo 15, dice Juan 14, 15 y 16, dice, si ustedes me aman, dice Jesús, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. Y aquí para que los acompañe, dice, siempre. Entonces, ese consolador que nosotros recibimos, esa persona, el Espíritu Santo, pues dice aquí que va a estar con nosotros siempre. Y se tradujo la palabra consolador porque es como una persona que está a tu lado apoyándote en tus momentos duros, difíciles, ¿verdad? En tus necesidades. Entonces, no solamente consuela su presencia, sino que fortalece, porque no te sientes solo, ¿verdad? Entonces, pero lo que queremos recalcar aquí es de que el Espíritu Santo dice que va a estar siempre, nos va a acompañar siempre, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda y nos consuela siempre. O sea, consuela quiere decir que te da esperanza, que te dice, que te hace ver de que no estás solo, que te hace ver de que tú vas a ser ayudado, que Dios no te ha olvidado, que tú eres un hijo de Dios y que puedes confiar que tu Padre te ama y que Él está siempre pendiente de ti. Entonces, esa consolación necesitamos constantemente, ¿verdad? O sea, porque cuando estudiamos la Biblia, cuando escuchamos los sermones, muchos de los sermones son de consolación, porque nos confortan y nos dice que Dios nos ama. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si usted está pasando por una prueba donde hay dificultad, usted sabe de que hay alguien que le está cuidando.
Señor es mi pastor y nada me faltará. Esas son palabras de consolación, porque lo consuela, le da ánimo, le da fortaleza para enfrentar sus problemas, sus dificultades. Y así hay muchos pasajes en la Biblia, ¿verdad? De que nos motiva y nos consuela. Y cuando tenemos a una pérdida, aún cuando tenemos una pérdida, ¿verdad? Una pérdida de un ser querido, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice de que si es creyente, pues está con el Señor, está en un lugar mejor todavía, ¿verdad? Que ya no está sufriendo aquí en la tierra. Entonces, eso nos consuela. Y también nos consuela porque nos dice la palabra de que un día vamos a estar otra vez juntos, ¿verdad? Todos sus hijos presentes ahí, gozando de vida eterna, ya sin llanto, sin dolor, sin tanta preocupación que hay en este mundo. Y vamos a ver la última que por el día de hoy, que es que el Espíritu Santo dice constantemente nos da poder y nos vivifica. Vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos 8, 6. Dice aquí, Romanos 8, 6. Y el versículo 6, versículo 11 y versículo 26. Son 3 versículos. Romanos 8, 6 dice, la mentalidad pecaminosa o enfocada en el pecado, eso quiere decir, es muerte. O sea, nos lleva a la muerte. Está hablando de la muerte espiritual y también a la física, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de la vida espiritual. Y luego dice, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz, ¿verdad? Y esa palabra que dice vida, en griego, ¿verdad? Hay 2 palabras para vida. Bios, de donde viene la palabra biología, que habla de la vida física, que todos tenemos también. Pero cuando habla de vida espiritual, es otra palabra, que es zoe o zoe, la palabra en griego. Nada más que cuando se escribe en español, pues no se explica, nada más ponen vida. Y mucha gente no sabe si es vida física o es vida espiritual, pero está hablando de la vida espiritual, porque la palabra vida que se refiere aquí es zoe, que es la vida de Dios, la vida del Espíritu de Dios, la vida que tiene Dios. Dios no tiene vida física, ¿verdad? Jesús sí la tiene ahorita porque resucitó con un cuerpo físico, pero Dios Padre, Dios Espíritu Santo, ellos son espíritu, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esa vida que no está contaminada con el pecado. Eso quiere decir la vida eterna, la vida espiritual, que no está contaminada con la maldad del pecado, como nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos trae esa vida que no está contaminada con el pecado, que es la vida de Dios. Y de ahí es donde nosotros, al tener esa vida que nos provee el Espíritu Santo, apartada del pecado, eso nos trae paz a la vida y nos trae paz con Dios, nos trae paz con nosotros, nos trae paz con el prójimo, etcétera, ¿verdad? Así que esto constantemente el Espíritu Santo nos está dando esa vida, ¿verdad? Esa vida. Entonces, el versículo 11 también lo dice, Romanos 8:11, si el espíritu de aquel que levantó de Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida espiritual a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes, ¿verdad? Está hablando de que nos vivifica, nos da esa vida espiritual que
que es solo que le pertenece a Dios, ¿verdad? Y que no la podemos conseguir en otro lugar, en otro lado. Ni aún la vida física que tenemos, no la podemos comprar. Pero aquí está hablando de la vida espiritual, ¿verdad? Entonces estamos viendo que el Espíritu nos da ese tipo de vida. Mi participación es recibir ese poder, ese ánimo y activar ese poder. ¿Cómo? Esa vida que me da el Espíritu Santo, ¿para qué la quiero? ¿Para qué me sirve? Me sirve para tener una relación con Dios. Me sirve para alabar a Dios. Me sirve para orar. Me sirve para estudiar la palabra. Me sirve para amar a mi prójimo. Para testificar que soy un creyente en Cristo. Para amar a mi prójimo, para perdonarlo. Todo eso, esa es la capacidad que da la vida, que da el Espíritu Santo. O sea que antes nosotros, antes de ser cristianos, al no tener esa vida, nosotros no podíamos ni amar a Dios, ni amar a nuestro prójimo. No nos interesaba buscar saber de Dios, no nos interesaba conocer la palabra de Dios. Nos daba igual si hacíamos el bien o hacíamos el mal, no teníamos ningún reparo en hacer el mal, ¿verdad? O sea, no nos importaba, no le dábamos importancia a eso. Ahora con el Espíritu Santo, no nos sentimos bien haciendo el mal. Ya no nos sentimos bien si hacemos algo malo, porque esa nueva vida nos está dando ese poder de darnos cuenta, de rechazar lo malo, de rechazar el pecado. Y eso es constante. El Espíritu Santo está ahí constantemente para que el pecado no pueda reinar en nosotros, no nos pueda dominar. Entonces, esa es la vida, ¿verdad?, que da el Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo esto, ¿verdad?, que eso constantemente. Y hay una más, ¿verdad? Hay una más, que dice, el Espíritu Santo constantemente me está llenando. La gente parquea en doble fila. Eh, Dice que no hay parking suficiente. Le escucho aquí, hermano Duarte, el parking. Sí, el Espíritu Santo constantemente nos está llenando. Y usted dirá, ¿llenarme de qué? ¿De qué? Porque a veces decimos que el Espíritu Santo te llene, ¿verdad? O ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿llenarme de qué? ¿Será que llenarme de solo de conocimiento? ¿O llenarme solo de emoción? ¿De qué nos llena el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos llena de su poder, ¿verdad? Pero no es que no es que sea un poder de que usted va a volar o que usted va a hacer va a levantar cosas pesadas o que va a correr un maratón y no se va a cansar. No está hablando de ese tipo de poder. Es un poder, es una energía que da el Espíritu Santo en el cual nosotros aprendemos a ser sabios, a tomar buenas decisiones. ¿Ves? El Espíritu Santo nos hace ver lo que es bueno y malo y nos ayuda a tomar buenas decisiones. Me capacita para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? De obedecer. Ese es el poder que te da. De eso te llena, de ese poder, esa energía. Le voy a poner un ejemplo. Dios nos da ese poder para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos pide que hagamos. Por ejemplo, ¿alguna vez usted se le ha bajado la batería de su teléfono? ¿Sí? Y cuando la batería del teléfono está baja, ¿usted puede usar su teléfono? No. 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 ¿Qué tiene que hacer? Ponerlo a cargar. Volverlo a cargar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo constantemente nos necesita estar cargando porque así como las baterías se bajan, ¿verdad? Estoy usando un ejemplo que nosotros conocemos, un ejemplo físico. Se le baja, por ejemplo, usted tiene una lamparita y esa lamparita es de baterías. Si se le va, ya se acaba la energía de esa batería, usted quiere prender su lamparita y nada. O ahí le sale una lucecita, pero
que casi nada no se puede ni ver. Así el Espíritu Santo nos llena de esa energía espiritual de Él para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted tiene un teléfono, ¿verdad? Que ya está sin batería, no, ya no puede hacer llamadas, ya no puede recibir llamadas, ya no puede entrar a internet, ya no puede mandar textos, ya no puede nada. ¿Por qué? Porque la batería se acabó. Usted necesita volverla a cargar. Y una vez que está 100% completa su carga, usted puede hacer las cosas que usted quiera, ¿verdad? Y así el Espíritu Santo nos llena constantemente, pero tenemos que dejarnos llenar también, ¿verdad? Para que podamos hacer las cosas espirituales, ¿verdad? Si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a poder hacer y realizar la voluntad de Dios. Si estamos bajos de poder o de carga, por decirlo de alguna manera que comprendamos, pues no es suficiente para darle funcionamiento, para que nosotros hagamos lo que Dios nos pide que hagamos, ¿verdad? Necesitamos pedirle siempre a Dios o buscar de Dios que Él nos llene, ¿verdad? Buscar esa llenura, para que tengas esa fuerza, ese poder, para que tengas el deseo y la voluntad y las ganas de obedecerle y hacer su voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que no tienen deseos de leer la Biblia, que no tienen deseos de orar, que no tienen deseos de darle palabras de ánimo a un hermano. Aunque saben que el hermano está sufriendo, no le llaman ni le... ¿Y por qué? Porque estarán llenos del Espíritu Santo. No, para nada, ¿verdad? El Espíritu Santo está, pero como ese teléfono que ya no tiene carga. O a unos vehículos, ¿verdad? A veces los vehículos, ahorita están saliendo muchos carros eléctricos, ¿verdad? O lo mismo con la gasolina, ¿verdad? Los carros de gasolina, se le acabó la gasolina, ¿qué hace usted con el carro? Pues nada, no puede hacer nada, se acabó la gasolina y se queda estacionado. Y así el Espíritu Santo nos llena para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos tener el deseo de orar, de tener el deseo de leer la Biblia, tener el deseo de amar a mi prójimo, el deseo de poder perdonar, poder interceder, poder ayudar a alguien económicamente, a practicar el amor con mi prójimo, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, pues no vamos a poder accionar, ¿verdad? Y por eso es bien importante, hermanos, que el Espíritu Santo constantemente nos esté llenando. ¿Y cuál es mi participación? Por ejemplo, si usted se le acaba la batería de su teléfono, ¿qué hace? ¿Ponerlo a cargar? ¿Se va a cargar solo? No. No, ¿verdad? Usted tiene que ir al tomacorriente y lo enchufa ahí y estar ahí viendo hasta que ya se llenó, ya está bien completo, entonces ya. Usted tiene que hacer una acción. Tiene usted que hacer una acción para ser lleno. En este caso, es buscar, acercarme a Dios, pedirle a Dios, lléname, Señor. Orarle, leer la Biblia, estar siempre con ese ánimo, con ese deseo, ¿verdad? Y cuando uno está lleno, tiene deseo de hacer las cosas, porque tiene esas ganas. Y esas ganas es el poder hacerlo, el poder realizarlo, ¿verdad? Esa palabra poder es bien importante, ¿verdad? Porque es fuerza, pero también es deseo, ¿verdad? Es deseo de hacer las cosas. Hay personas que no tienen el deseo. ¿Por qué? Porque no tienen ese deseo que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre tiene ese deseo, ¿verdad? De estar con nosotros, de ayudarnos, de bendecirnos, de enseñarnos, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Para que se pueda realizar. Usted puede tener el mejor maestro y él puede estar todos los días yendo a la escuela para enseñar, pero usted no tiene ganas de ir a la escuela, pues ¿cómo va a aprender?
aunque tenga el mejor maestro, si uno no tiene el deseo, pues se va a desperdiciar ese maestro. Entonces, ese es el propósito de estas clases, que nosotros podamos ver que tenemos la bendición de tener el Espíritu con nosotros y en nosotros, y que Él constantemente está ahí para darnos ese poder, darnos esa vida, ¿verdad? Vivificarnos y darnos ese poder para poder activar, para poder realizar lo que Jesús nos enseña y que debemos practicar. Bueno, esas son las cosas que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Constantemente nosotros vimos 7 en realidad, 7 cosas. Mora, vive en nosotros, nos enseña la verdad, da testimonio de Cristo, intercede por nosotros, nos ayuda, nos consuela, nos vivifica y nos llena, ¿verdad? Y nos llena de esa energía del espiritual para poder cumplir y hacer la voluntad de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí está la clase de hoy. Voy a apagar la grabación y si ustedes se quieren quedar para hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Así que Señor me los bendiga. No se vayan.